Bienvenidos a este nuevo encuentro en vivo. Vamos a tratar de empezar de a poquito a hacer reuniones con los diferentes especialistas que trabajan conmigo y que no trabajan también, conocidos de los hospitales pediátricos, de los hospitales de los diferentes lugares donde uno va hablando y va interconsultando y va nutriéndose del conocimiento de cada uno. Hoy, en nuestro caso, he convocado a la doctora Manuela Dicembrino, ¿sí? Que es una neumonóloga pediátrica. La doctora primero fue pediatra y luego comenzó su especialidad en neumonología pediátrica en el Hospital Garraham, y junto con eso poco a poco fue perfeccionándose y hoy en día pertenece a la planta del Hospital Garraham de la ciudad de Buenos Aires. Es una de las responsables del área de trasplante de pulmón y realmente en su consulta diaria me ha demostrado la capacidad para poder ser concreta en el seguimiento de estos pacientes con patología respiratoria. Entonces, vamos a ver si podemos convocarla a la doctora para que se una a nosotros y empezar. Yo he recabado algunas preguntas que me han hecho. Hola Manu, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola a Bien, muy todos. bien. ¿Cómo les va? Les había comentado al resto que vos actualmente estabas trabajando en el Hospital Garraham, que sos una de las médicas de planta del hospital, que formas parte del área de trasplante pulmonar también, y que lo que les decía es que conociéndote en el labor diario, realmente siempre me gustó tu parte concreta en la neumología pediátrica y la parte práctica donde los pacientes realmente pueden seguir adelante con estos tratamientos. La, la idea de Gracias. nuestro encuentro, Manu, es seguir una serie de preguntas y después estar también con las preguntas que nos han hecho los diferentes gente que nos sigue para poder de esta manera hacer algo más dinámico. Bueno, Eh, me la, parece bárbaro, Fer. Bien, la primera pregunta puntual es, hoy en día, ¿podemos hablar de medicina sin que el COVID nos atraviese por la mitad? Buena pregunta. Es imposible. Uno está como médico, está muy tentado a querer hablar de otra cosa que no sea COVID, pero no hay manera, no tenemos manera porque el COVID nos chocó, nos atravesó nuestra vida diaria, el ámbito social, el ámbito laboral, la escolaridad y también la manera de hacer medicina, Fer. Eh, Creo que eso lo compartimos. Creo que uno en esta pandemia se reestructuró y nosotros como médicos nos reestructuramos también, al igual que toda la gente en su ámbito, ¿no? Sí, desde ya, y desde ya nuestra práctica ha cambiado. Los consultorios han modificado la dinámica, los hospitales. Bueno, la gente, vos como yo, trabajamos en hospitales públicos y realmente esta sensación de habernos desmembrado como grupo a todos, estamos todos divididos en sectores, vamos todos separados del resto para no contagiarnos, nos testean por un lado, nos testean por el otro. Creo que realmente este año nos va a quedar a todos grabado la dinámica hospitalaria que nunca habíamos sufrido en tantos años que llevamos los dos en hospitales, ¿no? Totalmente. Creo que esto hizo que en muy poco tiempo nos cambiemos el chip, veamos cómo ser dinámicos y cómo ser flexibles por el hecho que las recomendaciones cambian semana a semana, como vos decís, hoy nos testean, la siguiente semana también, criterios clínicos de sospecha de COVID, caso confirmado de COVID, van cambiando también. Me parece que nos ayudó también a nuestro estilo, a nuestra manera como más cuadrada de decir, bueno, hay otra gama que ustedes no están abordando, que es una herramienta muy útil como la telemedicina. Hoy en día nosotros y la mayoría de nuestros colegas planteamos la teleconsulta como una herramienta muy fuerte para muchos pacientes que sí tendrían criterio de acceder a este tipo de consulta, ¿no? Desde ya, y yo creo que esto vino para quedarse, yo creo que la telemedicina irrumpió porque no quedó otra y junto con esta erupción se quedó porque realmente abrió las puertas. Me ha pasado a mí tener consultas con gente del interior del país que me pudo convocar a través de las redes y hacer su consulta y poder charlar y poder darles mi punto de opinión. Y creo que así como a mí,
a vos también te pasó y a varios otros le ha pasado de abrirnos al país y de que el país también se abra hacia capital, que siempre está todo centrado acá. Nuestros congresos hoy en día son todos virtuales y podemos enriquecernos con gente de todo el país, porque todos podemos acceder. Así que esto vino realmente para quedarse y creo que va a ser muy útil. Yendo puntualmente a nuestra entrevista, Manu, ¿cuál es la situación actual con respecto al COVID en niños? ¿Qué es lo que vos considerás? Bien, se sabe mucho y se sabe poco. Alguien dice se conoce mucho pero se sabe poco en esta situación de pandemia y yo coincido en ese aspecto. En cuanto a Argentina, hoy en día sabemos que alrededor de 39.000 personas son los pacientes infectados por COVID y de esos 39.000, 2.000 son los pacientes pediátricos, hasta el último informe del Ministerio de Salud. Eso significa que estos 2.000 chicos pediátricos, la mayoría están cursando un cuadro leve de la enfermedad, que esa es una manera que nosotros también como médicos tenemos que informar a estos padres en cuanto a cuál es la vulnerabilidad de los chicos ante el COVID. Representa un grupo pequeño de infectados y a su vez la mayoría cursa con cuadros leves. Cuadros leves hablamos o asintomáticos o algo de rinorrea, es decir, mocos en la nariz, algo de tos, algo de dolor de garganta. De estos 2.000 pacientes pediátricos que estuvieron infectados o que están infectados con COVID, son pocos los pacientes que están cursando una infección grave, son 34, de 2.034, y hasta ahora de estos 34, solo 6 necesitaron terapia intensiva. De estos 6, 2 niños lamentablemente murieron, los 2 presentaban algún tipo de comorbilidad. Un paciente inmunosuprimido, otro paciente con una enfermedad pulmonar crónica, que es la fibrosis quística, en un contexto de un deterioro generalizado, una malnutrición severa y una coinfección con otro virus que se llama un virus adenovirus, que es muy agresivo tanto para pacientes con enfermedades de base como pacientes sanos. Por lo tanto, particularmente en estos pacientes sí hubo una mala evolución, pero no es la mayoría. Exacto. Esto es lo importante a remarcar. Es decir, en la gran mayoría de nuestros chicos, y mismo los que estamos internando en los hospitales hoy, son todos chicos con cuadros leves o asintomáticos, que los seguimos internando porque como estamos en esta fase de contención, debemos aislarlos de la población para poder hacer esta separación del contagio del resto de la sociedad, pero no porque tengan criterios claros de enfermedad respiratoria severa que necesiten nuestra asistencia como médicos y estar encima del paciente todo el tiempo. Exactamente, y lo que vos decís es así, porque de hecho del 70% de los niños con COVID positivo, el 70%, se reconoce que un adulto intrafamiliar primero tuvo la enfermedad, que es el COVID, y después se infectó el niño. También sabemos que los chicos son grandes vectores de esta enfermedad. Vectores es que desplazan esta infección a otras personas. Por eso el hecho de que no vayan al colegio, de evitar los conglomerados públicos, etcétera. Sí, sí. Exactamente. Después, ¿cuál es el riesgo de enfermarse por COVID, ¿sí? En los pacientes que seguís vos, en los pacientes con enfermedades respiratorias, agudas o crónicas? Perfecto. Cuando uno habla de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, la verdad es que está en una gama muy amplia de enfermedades. Hablamos de pacientes asmáticos, que son la mayoría. Sabemos que 1 de cada 10 chicos son pacientes asmáticos, ¿sí? Por lo tanto, es una patología frecuente, es algo que lo vemos. Seguramente alguien que está viéndonos hoy tiene un hijo asmático. Pero también hay otras enfermedades, engloban enfermedades reumatológicas de compromiso pulmonar, son pacientes oncológicos con compromiso pulmonar, por lo tanto, generalizar es difícil. Lo que sí sabemos es que por ahora sabemos poco. Y también es importante ser honestos, transmitir esta transparencia de la incertidumbre que estamos viviendo, también en cuanto a información, ¿sí? Nosotros los médicos estamos, por suerte, de alguna manera, muy acostumbrados a tomar decisiones de acuerdo a cuánta evidencia científica fuerte tenemos atrás que nos respalden para tomar ciertas decisiones en determinados pacientes. Por lo tanto, sabemos poco, pero lo que sabemos es que el riesgo es el mismo
de enfermarse o de infectarse, sí es verdad que muchos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas o las familias son más proactivas a tomar medidas para prevenir el contacto con COVID. Es decir, estas familias ya tienen un estilo de vida en donde, por ejemplo, los pacientes con fibrosis quística ya usan barbijo, por lo tanto, el uso del barbijo no fue algo Es algo que difícil de los modifica. incorporar, saben que no hay que estar en conglomerados, saben que no hay que estar expuesto ante un paciente que está con mocos y catarros, por lo tanto, son muy proactivos en estar más preparados y más prevenidos, ¿sí? Yo creo también, Manu, que esto tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de adaptarnos, con esta capacidad de tener un chico que tiene un problema y que como papás enseguida tomamos los recaudos para que ese chico pueda crecer sano dentro de sus cuidados. Entonces, en estos papás decirles, tiene que usar barbijo, no puede haber peluches en su cuarto, no puede estar en contacto con tal, no, enseguida lo adaptan y lo incorporan. Entonces no hay resistencia, es mucho más fácil. Totalmente. El hecho también de aumentar la higiene, aumentar el uso del alcohol, lavado de manos y demás, ya está mucho más incorporado. Y Incorporado. también otra pregunta que nos podríamos hacer, o que tal vez lleva a esta pregunta que me haces, lleva a esta siguiente, es ¿cuál es el riesgo de una peor evolución en los Exacto. pacientes? Primero, en los pacientes pediátricos en general vemos que la evolución es igual o mejor que en los adultos, y eso está prácticamente muy claro. También hay que ver en qué país, en qué contexto, con qué sistema de salud, ¿sí? Y en los pacientes pediátricos, ¿sí? Los chicos con enfermedades pulmonares crónicas, tampoco se sabe cuál es en verdad la enfermedad de base que sería un factor de riesgo, que sería que marcaría una peor evolución, ¿sí? Porque los padres también tienen mucha ansiedad, angustia, porque escuchan, el asma el paciente asmático es un paciente vulnerable, es un paciente de alto riesgo. Y la palabra vulnerabilidad, alto riesgo, paraliza, da miedo, da ansiedad, y uno empieza a hacer lío. Como padres, y yo estoy en contacto, hace lío en tratamiento y demás. Y la verdad, lo que tenemos que decir es, por ahora, mucho no se sabe. En cuanto a los estudios que hay, son pocos los estudios que consideran un paciente asmático como de riesgo, y de hecho, puntualmente, son los pacientes asmáticos graves, no controlados, los que podrían estar en riesgo. ¿Quiénes son estos? El 5% de los asmáticos, la minoría. Son pacientes con tratamientos en dosis máxima, son pacientes internados en terapia intensiva, con corticoides por boca muy frecuentemente durante el año. Por lo tanto, con calma, con tranquilidad y con mucha comunicación de nuestra parte hacia los padres y viceversa. Exacto. Acá justo me van mandando preguntas y yo voy a irme echando en nuestra charla con lo que la gente quiere saber. Una paciente, va a decir, una persona, parece una charla en el hospital esta. Una persona me pregunta si la dermatitis atópica forma parte del asma o de la alergia. Esto yo lo quiero aclarar como pediatra. Dale. Hace un tiempo cambió el concepto de asma separado, dermatitis atópica, rinitis alérgica, y se englobó todo en el concepto de marcha atópica. Como que las expresiones de las enfermedades alérgicas en los chicos van modificándose y pueden ir imbrincándose y transformándose una con otras, pero no es condición sine qua non que si un nene tiene una dermatitis atópica cuando es pequeño, vaya a ser asmático en su adolescencia o en su evolución. Sí puede evolucionar hacia una alergia alimentaria y terminar siendo dermatitis atópica asociado a PLB, a alergia a la proteína de leche de vaca, perdón. Sí puede evolucionar hacia una rinitis alérgica perenne, estos pibes que moquean todo el tiempo. Sí puede evolucionar hacia un asma, pero no es condición sine qua non que una cosa lleve a la otra. Pero está todo dentro del mismo frasco, diríamos. Entonces, totalmente. La dermatitis atópica no tiene que ver directamente con patología respiratoria, pero en su concepto está dentro del mismo frasco donde están todos estos diagnósticos. Entonces, vale la pena aclarar esto para que la gente se quede tranquila de que el atópico no tiene el mismo riesgo que el asmático severo, que el pulmonar crónico o lo que estamos tratando de plantear. Volviendo un poco a nuestra charla.
Acá vamos a entrar un poquito con el tema de asma, que son uno de los puntos más consultados por los pacientes en la consulta médica hacia mí y hacia vos, que sos la especialista que lo seguís. Acá, en tiempos de COVID, ¿hay que modificar los tratamientos de asma con aerosoles, con preventivos, con todo lo que nosotros usamos habitualmente? Bien, gracias, Fer. Es muy importante que quede en claro que el tratamiento controlador no hay que suspenderlo, no hay que modificarlo por este contexto de pandemia. Todas las recomendaciones internacionales, las sociedades de asma, etcétera, aclaran y remarcan esto. No suspendamos este tratamiento. ¿Cuál sería la consecuencia de suspender el tratamiento a un paciente asmático? Que el asma se vuelva no controlado. ¿Qué significa? Que tenga más síntomas de día, de noche, que empiece a toser, que tenga alguna crisis asmática, inclusive severa, que requiera hospitalización, que requiera oxígeno, que requiera respirador. Por lo tanto, no. Tratamiento lo continuamos y lo manejamos con el pediatra o con el neumonólogo de cabecera. Sí, lo que uno va teniendo como recaudos de, por ejemplo, si hay específicos cambios en cuanto al manejo de la crisis asmática. Por ejemplo, cuando un paciente va al hospital con una crisis asmática, probablemente después de haber comenzado algún tratamiento de rescate en casa, se comunicó con el médico, dijo, bueno, no me gusta, no te veo bien, anda a la guardia. Antes, en algún momento, lo hubiésemos dicho, dale, hagamos broncodilatadores, es decir, salbutamol, en nebulizaciones, porque le estamos aportando oxígeno y porque sabemos que el oxígeno a su vez broncodilata, así hace que le llegue mejor el aire. Pero ¿qué sucede? En épocas de pandemia, no. Las nebulizaciones están contraindicadas y sí vamos a hacer tratamiento con salbutamol de rescate en PAF. Por lo tanto, lo que les sugiero a todos los padres es que con su aerocámara se acerquen a la guardia, que se la lleven. Exacto. Acá vamos a aclarar algo porque nosotros estamos dando por sabido que la gente sabe lo que es un tratamiento de rescate. Dale, dale. Quizás el paciente asmático, sí, los papás de los nenes asmáticos lo saben, pero el resto no. Nosotros, cuando se presenta un paciente con asma, inmediatamente damos las herramientas para que estos papás puedan tener la forma de comenzar a tratarlo hasta poder contactarse con nosotros, sea con el pediatra o con el neumonólogo de cabecera. Y estos tratamientos de rescate son cuando el chico comienza con síntomas, él ya viene con un tratamiento de base o no, comienza con síntomas y comienza a realizarle en casa. Antes podíamos usar las nebulizaciones, ahora, como bien dijo la doctora Dicembrino, está contraindicada la nebulización en época de pandemia por la aerosolización, es decir, por cómo difunde estas gotitas donde puede haber virus, ¿sí? Y que transmitirlo al resto de la familia. Por eso en los hospitales no nebulizamos a nadie, no hay ningún nebulizatorio abierto en ningún hospital de la República Argentina. Entonces, comienzan ya con la aerocámara y con el aerosol a hacerse los PAF en forma secuencial. Se hacen 2 PAF cada 20 o 30 minutos en 3 ciclos. 2, 20 minutos 2, 20 minutos 2, y a los 20 minutos revaloramos al paciente y ahí podemos saber cómo arranca y dar tiempo que el neumonólogo o el pediatra empiecen a tratar al niño ya en forma asistida a este nuevo episodio de broncoespasmo que hace. Una pregunta, Manu, ¿qué pasa con los corticoides y el COVID? ¿Se usan, no se usan? Los papás a veces me dicen, no, no le quiero dar betametasona, deltisona, nada, porque tengo miedo de que se agrave el COVID. ¿Es así? Buenísima la pregunta. No, no es así. Todas las guías, nuevamente, internacionales, a su vez, que apoyan esto de usar el corticoide inhalado, que son los tratamientos preventivos o controladores, y decimos no suspendan, si hay una crisis y además del salbutamol, es decir, un broncodilatador de acción rápida, necesita corticoides, que sabemos que es una muy buena herramienta como tratamiento para manejar las crisis, si se necesita indicar corticoides, se los indica. ¿Sí? La única sugerencia es que se le dice al pediatra o al neumonólogo o al médico de guardia es que sean ciclos cortos, que no sean ciclos largos para que el corticoide no genere algún efecto inmunosupresor. Pero ciclos cortos de 3 días, de 5 días, totalmente sabemos que es un muy buen amigo ante las crisis asmáticas, broncoobstructivas en pacientes hiperreactivos. Por lo tanto, si se los indican, úsenlo, que no está contraindicado. Es necesario.
es alguien ahí, necesario en sí, los casos que puntualmente los indicamos y bajo estas normas. 3 a 5 días y revalorar al paciente para ver si realmente podemos seguir andando. Y acá hay otra mamá que me pregunta, ¿estoy a tiempo hoy, ¿sí? 20 de junio, de darle la vacuna antigripal a mi hijo asmático o ya perdí el tiempo y ya no puedo dársela? bien, buenísima la pregunta, de verdad es muy oportuna. Quiero agregar una cosita con el tema anterior, así no queda suelto. Lo Una podemos pregunta cerrar. ahí, exacto, una pregunta era si la del Tizona está dentro del tratamiento de rescate. Lo que yo quiero dar un mensaje es que seamos muy cuidadosos, es decir, todo neumonólogo tenemos que dar un tratamiento de rescate al paciente por escrito, bien entendido entre el padre y el médico, para que sepan y para que tengan herramientas ante una crisis, cómo actuar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que haya tos seca, tos repetida, silbidos a lo que nosotros llamamos sibilancias, dificultad respiratoria, agitación, se le notan las costillas a respirar, pancea rápida. Ante esas situaciones, empiezan con salbutamol, sí es el tratamiento indicado para la casa y va a estar por escrito cómo hacerlo. Después, el hecho de dar corticoides por boca en casa, yo en eso le tengo más respeto y no me parece que sea libre. Me parece que los padres pueden empezar con salbutamol, comunicarse con su Con el, pediatra, con su neumonólogo y ver cómo seguir, porque el corticoides también tiene, si bien es una muy buena herramienta, tiene otros efectos adversos y no siempre, de hecho en la mayoría de las crisis, no se necesita usar. total. Por lo Y tanto, nunca, hasta el salbutamol sí. Y ahí vemos. exacto. Esto es bien claro cuando lo hablamos en la consulta con todos los pacientes. El corticoide es un resorte del médico, de cuándo darlo y cómo darlo. ¿Sí? Por más que estos pacientes tienen ya cancha en usarlo, no se indica, no se toma corticoides si el médico no está enterado y dio el visto bueno para poder hacerlo. Esto debe quedar en claro, ¿sí? ¿Ok? Así que me parece bárbaro remarcar que es útil, pero indicado por un médico y seguido por un médico. Así que bienvenido a este mensaje y que quede bien fijo en la gente. Con Buenísimo. respecto, pasemos ahora a la Vacuna antigripal. antigripal, sí, por supuesto. Los pacientes asmáticos son pacientes, de nuevo, de riesgo a determinadas infecciones. Una de ellas es la gripe por influenza, por lo tanto tienen indicación de aplicarse la vacuna antigripal. Es verdad que varias semanas antes ya la indicación es ponerla antes de que inicie el pico estacional de la influenza, por lo tanto uno lo considera el mejor momento marzo-abril, ¿sí? Pero sí está a tiempo y sí es importante que se lo ponga. Inclusive nosotros que somos muy insistentes con FER en cuanto al distanciamiento social, el aislamiento social y demás, todas las vacunas que hay que aplicarse se deben aplicar y no hay que posponer eso. Sí hay que tomar recaudos como sacar turnos programados, sea en un instituto de vacuna, en un instituto, sea en un vacunatorio, sea en lugares públicos también se programa la consulta, se va, se aplica la vacuna y se vuelve a su casa con todos los recaudos de higiene. Pero sí hay que ponerse la vacuna antigripal. Bien, y acá alguien preguntó si en menores de 2 años eran necesarias 2 dosis. Eso depende del esquema de vacunación de cada chico. La primera vez que introducimos la vacuna antigripal va en un esquema de 2 dosis separadas de un mes cada una. Pero una vez, si el niño la recibió a los 6 y a los 7 meses de edad, al año siguiente solo va a recibir una dosis de antigripal. Así que este concepto tiene que estar marcado. Para que queden claro, esto los pediatras de cabecera y los neumonólogos lo manejamos perfectamente, así que siempre consulten a su pediatra. No todo niño menor de 2 años recibe 2 dosis de antigripal todos los años. Ya tiene que haber hecho el inóculo inicial y luego sigue con una sola dosis. Así que, y pregunta Manu sobre la vacuna del neumococo, ¿sí? ¿Qué pasa con esta vacuna? ¿Tus pacientes todos la tienen que tener puestas? ¿No? La vacuna para neumococo está incluida en el calendario vacunatorio, ¿sí? De 13 valentes, 23 valentes, por lo tanto ya están cubiertos. Algunos pacientes en situaciones muy específicas se les hace un refuerzo, pero es la minoría de estos pacientes porque por lo general el calendario vacunatorio está completo y ahí ya tenemos las dosis suficientes para el neumococo. Sí, ¿Sí? quizás la pregunta puntual va la Neumo 23, es decir, la Prevenar El 13, que es refuerzo contra el después de... neumococo,
nosotros está incorporada en el calendario de vacunación nacional y a los 2, 4 y al año tenemos el refuerzo de esta vacuna y queda cubierto el paciente. Acá lo que me preguntan es, la Neumo 23, que no todos la tienen dadas y no es indicación para todos, ¿todo paciente asmático debe tenerla? No, no. Sí son los pacientes, por ejemplo, con enfermedades pulmonares más complicadas o más graves en cuanto a fibrosis quística, inmunosuprimidos. Bueno, inmunosuprimidos hablamos cuando hablamos de defensas bajas por alguna enfermedad, pacientes muy Asplénicos específicos. que le hayan Exacto, tenido que sacar el exacto, vaso. Es exacto. decir, Es la son minoría, alteraciones renales son muy particulares y la mayoría de mis pacientes no necesitan este refuerzo de la 23. Eso es importantísimo, ¿eh? Y la 23, en los casos puntuales donde se tiene que dar, no es necesario renovarla constantemente, salvo algunos casos puntuales que ahí sí cada 5 años se puede indicar un refuerzo. Pero esto, por favor, que queden claro, la Neumo 23 es solo para pocos y bien indicada. La Prevenar 13 está en el calendario de vacunación nacional y pueden seguir andando perfectamente los chicos con ese mismo esquema inicial que tienen. Otra de las preguntas, eh, volviendo un poquito al tema del asma, porque me siguen preguntando mucho de asma. Es muy frecuente, es normal, sí, sí. ¿Qué pasa si un paciente suspende su tratamiento de asma y por razones del COVID, que no ha podido acceder a la consulta de su neumonólogo, quedó sin haber comenzado? Es decir, haciendo un pequeño paréntesis, muchos pacientes de respiratorios de los que seguís vos, en diciembre suspenden su tratamiento y lo retoman en el mes de marzo, en época donde vuelve la susceptibilidad de las infecciones y la posibilidad de recurrencia de broncoespasmos. Justo el 17 de marzo nos agarró la cuarentena. Entonces, muchos chicos no pudieron quizás acceder al neumonólogo y quizás no comenzaron ese tratamiento. Entonces, ¿qué consejo das vos? ¿Qué posibilidades hay? ¿Es importante no seguirlo? Sí, primero que se comuniquen con nosotros. La verdad es que tienen nuestros teléfonos, hacemos consultas, yo hago consultas por videollamada, por lo tanto el acceso al pediatra o al neumonólogo está en la mayoría de las circunstancias, digamos. Me parece que primero es comunicarse. Si uno tiene que aconsejar entre dejar sin tratamiento o volver al tratamiento en estos pacientes, como vos decís, que durante el año, en épocas de invierno, de primavera, uno refuerza el tratamiento controlador o preventivo y en verano los deja descansar porque sabemos que hay menos virus y demás, yo te diría, volvamos a reiniciar el tratamiento, cosa de que esté cubierto en esta época invernal y después vemos, pero la verdad, siempre la manera más prolija y más precavida es hablando con el pediatra, hasta por videollamada es lo más prolijo. La verdad es que la videollamada hace que uno se saque dudas, los padres se saquen dudas no solo del COVID, sino del manejo diario, según la estrategia de tratamiento, si estamos bien, si nos estamos quedando cortos, si por el contrario, el tratamiento está sobrando porque sabemos que sí, está sobrando porque la exposición ante virus está disminuido al estar en casa. Consulten. Me parece que lo que se tienen que llevar de acá es que consulten qué medios para consultar hay. Perfecto. Y remarcando un poco el concepto que vos dijiste, dentro de esto, los tratamientos instaurados no se han modificado en forma severa por el COVID. Son los mismos que teníamos antes del COVID, porque los chicos también siguen un patrón de seguimiento y como vos comenzaste la charla diciendo, la mayoría son leves asintomáticos. Entonces, no tendría por qué complicarse nada en el seguimiento del chico y en el uso de su medicación de base. Así que me preguntan si la telemedicina está cubierta por obras sociales. Debido a la pandemia, anteriormente no, hasta el 17 de marzo les diría que no había forma. Debido a la pandemia, la mayoría de los prepagas sí abrieron sus puertas a la telemedicina y varias obras sociales también abrieron sus puertas a la telemedicina. Por lo tanto, muchísimas consultas se están resolviendo hoy en día a través de este medio. Hay diferentes canales. De hecho, fíjense cómo fue la irrupción de la telemedicina y del teletrabajo, que hasta Google, toda la parte del Meet, que era un sistema de comunicación que había que pagar, el Google Suite, ahora es gratuito y Pero está disponible para todo el mundo. Y de hecho, muchos de nosotros los usamos este medio de consulta por la información encriptada y todo para poder llegar a todos. O sea que hoy en día casi todos están cubriendo la telemedicina y tienen acceso. Y por otro lado,
a decir verdad también, nosotros tenemos remuneración por esa consulta. O sea que el sistema está andando perfectamente y pueden tener acceso. Así que consúltenlo con sus médicos de cabecera que seguro le darán una solución. Y aparte Después, también en cuanto a eso es importante remarcar que nosotros, de acuerdo al paciente, de acuerdo a la patología del paciente y demás, vamos a determinar cuál paciente vamos a seguir de forma con telemedicina en esta pandemia o cuál sí vamos a encontrar un mayor beneficio sorteando el riesgo de exposición y demás a una consulta presencial. Me parece que uno individualiza en qué situaciones uno tiene que cambiar de esquema, pero como decís vos, la mayoría de los pacientes, primero que acceder a la consulta por telemedicina está siempre disponible y accesible, y uno ahí inclusive puede decir, hay algo que me hace ruido, o veámonos de forma presencial, ¿no? bien, ¿y cuándo tiene que ir un paciente a la guardia? Es decir, ¿cuándo considerás vos que un paciente asmático o un paciente respiratorio tiene que ir a dejar la consulta virtual y acceder a un hospital o a una guardia o a donde sea para la intervención? ¿Qué signos Bien. encontramos en estos niños para que alertar a los papás y decir, si pasa esto y esto, vayan a la guardia, que no pasa nada? Exacto. Nosotros eso llamamos, viste, pautas de alarma. Es decir, yo te voy a decir unos signos, unos síntomas, una manera de ver a tu hijo que, que hablan de que podría estar en riesgo de empeorar o de estar mal. Por lo tanto, veamos esto. Si los chicos tengan o no tengan antecedentes respiratorios. Quienes tienen antecedentes respiratorios son pacientes ya asmáticos, son pacientes nosotros le decimos hiperreactivos, o significa que tienen broncoespasmos seguiditos, pero uno no le puede poner el nombre porque son de asma, porque son más chiquitos o porque y demás. Muchos padres están re cancheros y saben de los síntomas y signos que voy a hablar. Y muchas veces son bebés chiquititos que siempre fueron sanos, es decir, crecieron durante los meses sin síntomas y presentan estos. Agitación, dificultad para respirar, que en realidad lo vamos a notar como un bebé o un nene más grande, según la edad también, que respira más rápido, que usa las costillas para respirar y se le van a notar las costillas a respirar, a lo que nosotros llamamos tiraje, se le van a notar los huequitos, el huequito supraesternar, el supraclavicular a respirar, ¿sí? Va a respirar con la panza, va a pansear, va a respirar mucho más rápido, puede usar va a aletear la nariz. Ante esos episodios, vayan a la guardia. Ante cianosis, que significa labios morados, palidez y labios morados, porque uno interpreta que le podría faltar el aire, vayan a la guardia. Con una tos que es constante, que no mejora a pesar del tratamiento con salbutamol, vayan a la guardia. Por ejemplo, expectorar con sangre, vayan a la guardia. Y siempre, en lo posible, antes de ir a la guardia, comunicarse con su médico de cabecera o su neumonólogo, que la verdad uno está disponible y muchas veces puede ayudar a determinar si es necesario ir a la guardia, porque sabemos que no es momento de, por los síntomas leves o por algo pequeño o alguna duda que la tengo hace 4 meses, acercarme a la guardia para no exponerse. Sabemos que los hospitales, los sanatorios son instituciones con, además de conglomerado de gente con mucha exposición COVID positivo, y además no tenemos que sobresaturar el sistema de salud. Por lo tanto, ante Exacto. síntomas que no nos gustan, que podría generar algún riesgo para el paciente, vayan, por supuesto, no dejen de consultar. Y avisar que tanto vos como yo que trabajamos en hospitales públicos, ¿sí? Los hospitales están preparados para recibir a estos pacientes. No es que van a estar en contacto con un COVID positivo y se van a contagiar. Tenemos medidas de aislamiento, tomamos todos los recaudos. Es decir, realmente aquel paciente que necesite consultar va a tener su lugar y no va a salir con un COVID positivo por haber ido a la guardia. Pero solo vayan cuando realmente es necesario ir. Y de hecho, lo vemos en nuestro trabajo, Manuela. Yo lo que digo es, después de tantos años de guardia en el hospital, es hace 2 meses que veo patología de guardias, que no veo catarros solamente y que veo realmente chicos que tenían que venir a la guardia a vernos, a estar y a poder
que Sí. nosotros lo podamos trabajar con ellos. Es impresionante cómo la consulta o la demanda en la guardia bajó muchísimo a un 20%, pero también no nos tenemos que olvidar que nos puede preocupar que hay cierta gente o ciertas personas que sí están teniendo algún hijo con algún síntoma grave y no está yendo a la guardia por estos miedos, y por lo tanto creo que ahí vas con la pregunta, ¿qué síntomas me tiene que alertar que yo vea a mi hijo que diga voy a la guardia? Es como hacer Exacto. un balance entre no ir sin necesidad, por supuesto yo sé que nadie quiere ir al hospital o a una guardia sin necesidad, pero encontrar el motivo exacto por ir. Y eso uno se puede comunicar con el, de nuevo, con el neumonólogo, con el pediatra, y me parece que va a poder guiarnos. Otra de las personas nos pregunta si en adolescentes son las mismas indicaciones de riesgo que en los niños. Sí, es decir, los síntomas respiratorios que llaman la atención y que marcó Manuela recién, ¿sí? Son los que tienen que alertar a los padres, tratar de comenzar con este rescate que habíamos hablado al principio, en contacto ya con el pediatra o con la neumonóloga, y si no se logra ese contacto, a la guardia, al abordaje del paciente y poder sacarlo adelante. Pero Lo todo que, paciente necesita perdóname, este Fer, punto. Sí, lo que uno podría agregar, que los adolescentes por ahí tienen un umbral distinto de manifestación, es decir, tienen un mayor umbral, mayor resistencia a esta agitación, a esta falta de aire, y probablemente esa agitación, esa respiración abdominal que nosotros vemos en los chiquitos, los adolescentes tienen una respiración más rápida, por supuesto, se les nota más una respiración superficial y hacia arriba, más que panseando y hacia abajo, una hacia arriba. Él habla con palabras entrecortadas, en donde las palabras se van entrecortando por esta agitación o esa sensación falta de aire. Y muchas veces también en los adolescentes lo que notan es un dolor en el pecho, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, eso sí podría ser un poquito más específico en cuanto a los adolescentes a tener. perfecto. Bien marcadas estas diferencias entre los grupos etarios más chicos y los más grandes. Así que bueno, realmente creo que ya llevamos como 40 minutos de charla. Creo que la gente ha Se quiere ir a tomar un logrado café. totalmente, ha logrado saciar alguna de sus dudas. Hemos podido contestar la mayoría. Una duda, una pregunta que me quedó colgada, que la voy a responder ahora, es si lactancia con COVID se llevaban de la mano. Es decir, si una mamá COVID positiva podía seguir amamantando, sí puede amamantar perfectamente, puede colocarse el tapabocas para evitar la respiración directa sobre el bebé, pero tiene beneficios la lactancia materna siempre sobre el nene amamantado, así que no se suspende lactancia porque la mamá sea COVID positiva, debe seguir amamantando. Así que bueno, realmente gracias Manu por tu tiempo, gracias por haber podido darle estos conceptos a la gente. Desde ya, los pacientes que necesiten consultas contigo te pueden conectar. Después podemos pasar los datos de tu consulta para que si que alguno quiere tener la consulta la pueda tener. Y desde ya, muchísimas gracias por haber estado en este espacio y haber compartido conmigo una vez más estos vivos para informar, que este es el real sentido que yo por lo menos trato de cumplir en las redes sociales, informar a la gente sobre cómo, cuándo y dónde se hace más fácil la crianza de nuestros hijos. Gracias, Fer, a vos por compartir este momento. Un placer, imposible decirte que no. Encantada, al contrario, un lujo. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Chao. Manu, hasta Hasta luego. luego. Hasta la próxima, ya nos volveremos a encontrar. Chau, chau. Bueno, y al resto, nada, nos encontraremos en otro vivo, ¿sí? En próximos encuentros vamos a ir chequeando diferentes especialistas. El próximo voy a hacer un vivo yo sobre preguntas de ustedes, que vamos a hablar de cosas bien puntuales de la crianza, y después invitaremos a neumonólogos, a nefrólogos, ¿sí? Vamos a ir rotando por los diferentes especialidades para que ustedes se saquen las dudas. Gracias como por siempre por acompañarme y sigamos adelante en este proyecto. Y recordá que la salud de tus chicos comienza en vos.